Un feliz martes, apreciados amigos y hermanos que nos acompañan para el repaso de la lección de escuela sabática para este día. Recordemos que estamos estudiando la lección número 4 que se titula El diluvio. Y para hoy día, martes 19 de abril, estaremos estudiando el fin del diluvio. Si nosotros nos detenemos un poco a leer específicamente en el libro de Génesis capítulo 7, en el versículo 22 y 23 y 24, podemos ver que los efectos abrumadores de lo que fue realmente el diluvio en la tierra. Podemos ver que el agua cubrió totalmente todo lo que estaba a la vista del hombre. Árboles, tierras, personas, edificios, en el caso los había, estructuras. Incluso las montañas más altas fueron cubiertas por todo el agua que estuvo cayendo durante 150 días. Hay que hacer un énfasis con respecto a la cantidad de días en los cuales llovió. ¿Por qué? Porque nosotros, si hacemos el cálculo de 150 días pongámosle que cada mes haya durado 30 días, estamos hablando que son 5 meses continuos de lluvia. En esa ocasión, pues, o en el caso de nosotros, con 3, 5, 6 días que llueve, nosotros sentimos desesperación por tanta lluvia. Las calles se empiezan a inundar y todo. Pues, ¿qué habrá sentido Noé durante 150 días? ¿Qué habrá sentido toda su familia durante esos 5 meses en los cuales fue lluvia continua, día y noche, sin parar, sin cesar? Pues es posible y seguramente que Noé se vio frustrado en algunos momentos, más con el estrés de llevar los animales dentro del arca y pues bueno, eso es punto y aparte al tema que nosotros estamos estudiando. En el caso del estudio para este día nos vamos a enfocar específicamente en una frase, en un verbo, que lo vamos a encontrar en el libro de Génesis en el capítulo 8, en el versículo 1, que nos dice lo siguiente: Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Pues en este caso el verbo que nosotros vamos a utilizar y nos vamos a enfocar y es en la acción que Dios realizó, no en ese momento, porque ahorita vamos a ver qué significa que Dios se acordó de Noé, lo que acabamos de leer, que Dios se acordó de Noé. ¿Qué puede significar que Dios se haya acordado de Noé? Podríamos decir, y es una pregunta, ¿podríamos decir nosotros que Dios se le olvidan las cosas? ¿O que en ese preciso momento pasaron esos 5 meses y Dios estaba haciendo otras cosas, otros asuntos, y de repente Dios a los 5 meses dijo: Dios mío, ¿dónde está Noé? ¿Qué pasó con él? No. En el caso de esta frase, de este verbo, de que Dios se haya acordado de Noé, la lección nos da unas ideas de lo que puede significar que Dios se haya acordado de Noé. Y podemos poner un ejemplo muy claro. En el caso de nosotros como adventistas del séptimo día, Dios en el 4.º mandamiento nos ha dicho: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nosotros tenemos 6 días para poder realizar todo nuestro trabajo, y ya el día séptimo es el día en el cual nosotros vamos a reposar de todas las obras que hemos hecho. ¿Pero qué significa esto? No significa que nosotros ya el día sábado nos acordamos que ese mismo día es sábado, o que cuando ya pasó y es día domingo nosotros decimos: bueno, se nos olvidó que ayer fue sábado. En el caso de que Dios nos ha dicho acuérdate del día de reposo, significa de que nosotros tenemos presente de que hay un día específico en el cual nosotros vamos a reposar y adorarle a Dios. Pues la misma aplicación podemos hacer en el caso de que Dios se acordó de Noé. Es el mismo verbo, de que Dios se haya acordado de él y de que nosotros nos acordemos cada semana de que cada séptimo día es día de reposo. Pues Dios
durante ese tiempo tuvo muy presente que Noé estaba dentro del arca. Tuvo muy presente que durante esos 5 meses iba a estar lloviendo, iba a haber lluvia continua. Nosotros sabemos que Dios es perfecto, Dios es calculador, y Dios no puso más tiempo ni puso menos tiempo. Él sabía cuánto tiempo específico es lo que debía de poner para que se pudiera ejecutar ese diluvio. Y él, pues en su sabiduría, estimó que 5 meses, que 150 días bastaría para ello. Pues Dios tenía presente esa cantidad de tiempo. Dios tenía presente en esos 150 días de que iba a llegar un momento en el cual él tenía que cesar y parar toda la lluvia. Pues eso es lo que significa que Dios se haya acordado de Noé, que él tenía presente a Noé en todo momento y que iba a llegar un día en el cual las aguas iban a cesar. También podemos decir de que Dios le había hecho una promesa a Noé. Dios le dijo, vas a entrar al arca y vas a salir del arca. También podemos decir que esto es que Dios se haya acordado de Noé, porque él le había hecho una promesa, él había dado su palabra de que entraría y de que él saldría. Pues esto específicamente es lo que significa que Dios se acordó de Noé, que Dios tenía muy presente a Noé, que Dios tenía que parar el diluvio y de que Dios iba a permitir que Noé también saliera del arca. ¿Por qué? Porque él ya había dado su palabra. Pues en este caso, esto lo podemos encontrar también, ¿verdad? Que Noé pronto iba a salir de su arca, lo podemos encontrar en el libro de, siempre en el Génesis, en el capítulo 8, en el versículo 16. Pero aquí venimos a algo que también es muy importante, que debemos de estudiarlo, y es de que a pesar de que Dios todavía no le había dado la orden, porque hay que ser muy enfáticos. Dios le dijo a Noé, entra al arca. Entonces, entró bajo una orden, entró bajo un mandato. Pues en este caso, Noé tenía que esperar a que Dios también diera la orden de que podía salir. Pero como Noé tenía fe, pues nosotros como seres humanos también tenemos que tomar esta experiencia de Noé. Él dio un paso de fe. ¿Cuál fue ese paso de fe? Que él primero quería saber si ya había tierra cerca para que ellos pudieran salir. Primero mandó un cuervo. Este cuervo regresó. Luego mandó una paloma. La paloma, esta no regresó. Eso era un indicador de que como la paloma no regresó, era muy probable de que ésta había encontrado un lugar donde quedarse, un lugar donde descansar, un lugar donde anidar. Había encontrado tierra. Pues en este caso, nosotros debemos de aprender de esa fe que Noé tenía en Dios. Él esperó a que Dios le diera la orden de entrada. Él tenía que esperar a que Dios le diera la orden de salida. Pero él envió a esos pájaros para cerciorarse de que ya había tierra. Ese es el paso de fe que nosotros debemos de hacer. Tenemos que tener presente de que Dios nos va a dar una orden, de que Dios nos va a llevar a cierto lugar, de que nosotros podemos estar en cualquier situación, pero que es Dios realmente el que nos va a dar a nosotros el momento indicado, que nos va a dar la palabra, que nos va a dar la indicación para que nosotros podamos avanzar en ese paso de fe en el cual nosotros ya nos cercioramos de que Dios está obrando también con nosotros. Ese es el paso de fe que nosotros debemos de dar. Y pues en esta ocasión pues podemos ver que aunque Dios no le había dado la orden directa a Noé de salir, él no lo había hecho. Él esperó a que Dios diera esa orden para que él pudiese abrir. Y me gusta también esta frase que se menciona acá, que dice: la fe no niega el valor del pensar y de actuar. La fe no excluye el deber de pensar, buscar y ver si lo aprendido es verdad. Todo esto nosotros tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que tenerlo muy presente
que Dios nos va a responder, que Dios nos va a hablar. Así como Dios nos tiene acá, así como Dios nos mantiene día con día, tenemos que tener presente que Dios nos va a sacar de ese lugar en el cual nosotros nos encontramos. Tenemos que tener esa fe precisa, esa fe irreprensible, esa fe que no debe de fallar en nosotros. Así como lo tuvo Noé, que esperó a que Dios le dijera que saliera. Posiblemente si él lo hubiese hecho antes, no sabemos realmente qué es lo que hubiera pasado, pero Noé esperó a que Dios dijera, y cuando Dios dijo, Noé actuó. Por lo tanto, Noé esperó pacientemente dentro del arca esa orden. Esperemos nosotros. Esperemos pacientemente dentro del arca en el cual Dios nos tiene en estos momentos. No comamos ansias, esperemos a que Dios nos dé esa orden, porque solamente Dios sabe en el momento en el cual nosotros podemos salir y deleitarnos de las maravillas que Él nos tiene, así como Noé disfrutó de las maravillas que Dios ya le tenía preparadas cuando el diluvio paró. Para finalizar, vamos a leer Patriarcas y Profetas en la página 95 y 96, una expresión que dice lo siguiente: finalmente descendió un ángel del cielo, abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia que salieran a tierra y llevasen consigo todo ser viviente. Lo volvemos a repetir. Noé esperó pacientemente. ¿Qué le impedía a Noé salir del arca? Solamente el mandato de Dios. ¿Qué nos impide a nosotros salir de ese arca de problemas? ¿Qué nos impide a nosotros salir de esa arca en la cual nos sentimos frustrados y angustiados? Solamente esperemos la voz de Dios. Confiemos en Dios, así como Noé lo hizo profundamente, encerrado dentro de un arca. Nosotros encerrados en nuestra arca de emociones, en nuestra arca de problemas. Esperemos pacientemente que Dios nos dé la orden, que Dios nos diga: hijo mío, puedes salir. Esperemos a que Dios mande ese ángel que nos dé ese recorrido y que ese ángel pueda abrir esa puerta maciza, como lo dice Patriarcas y Profetas, esa puerta maciza, esa puerta gigante que no nos deja salir, y que Dios permitirá que nosotros podamos avanzar y disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. Así que, amigo y hermano, te hago la invitación para que puedas compartir esta lección y que más personas puedan conocer el Evangelio. Que el Señor te bendiga.